Vimos el día jueves la vida de David en su fidelidad en las cosas naturales. Ayer hablamos acerca de David en su fidelidad en las relaciones personales. David como el primer día como pastor, siendo fiel y obediente allá en la casa de su padre, reconociendo la autoridad, siendo un joven muy dispuesto, muy diligente, guardando su disciplina, con unas virtudes especiales y cómo Dios lo llevó y lo promovió a cosas sobrenaturales. David luego lo vemos allí en Adulam, recibiendo 400 hombres que llegaron amargados, endeudados, perseguidos. Además de eso, la relación que tuvo con su amigo Jonatán y también con el rey Saúl, y cómo David supo conducirse en esas relaciones personales. Y hoy hablaremos acerca de David rey. Amén. Y ya no lo vemos en Belén, no lo vemos en Adulam, ahora lo encontramos y él se traslada a una ciudad llamada Hebrón. Dice la Biblia, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Verso 3, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron, leamos todos el verso 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Aquí ya vemos a David como rey. Primero como pastor, luego lo vimos como cantor, allá inspirado en medio de las circunstancias, buscando la dirección de Dios y ese talento que Dios le había dado. Allí lo vemos a él inspirado y lo vemos como cantor, como poeta. Él es el cantor, amén, tipo de Cristo, el cantor de Israel. Y aquí lo vemos a él como rey. Padre celestial, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Padre amado, por la bendición, la oportunidad que nos das en esta mañana de poder recibir tu palabra. Dios eterno, bendícenos, 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 Señor, dándonos la sabiduría, nuestra dependencia pertenece a ti, mi Dios eterno. Bendícenos en esta hora con este pensamiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle alabanzas a Dios. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, recordando, hoy tenemos, al finalizar el culto, tenemos unos 35, 40 minutos de reunión con todos los amigos. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de qué debo de hacer para ser salvo. Amén. Así que les invitamos a todos los amigos que todavía no son bautizados, los hermanos que no son bautizados todavía, que después del culto se queden y tendremos esa reunión. Siempre tenemos unos 10, 15 personas que se quedan y qué bendición por estas enseñanzas que añaden a su vida el conocimiento de la palabra de Dios, más conocimiento. Continuando entonces, hablamos de estas etapas de David. David, él empezó su vida, no empezó siendo rey de Israel, él era una vida normal, ordinaria, como cualquier otra persona, pero Dios estaba poniendo su mirada en David. Dios había encontrado en David unas características que, aunque su vida era ordinaria, pero lo hacían especial. ¿Y qué era lo que hacía de David un hombre especial? Que era un hombre que allá en las montañas, él tenía una comunión con Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y Dios lo estaba preparando, empezó a prepararlo a través de su vida,
de esos procesos que David vivió para que David llegase a ser un rey conforme al corazón de Dios. Amén. Dios nos está preparando, Dios nos está moldeando. Todo lo que tú vives, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que todo, sin excepción alguna, todo lo que tú estás viviendo, Dios lo puede usar para bien. Aleluya. Y entonces allá lo vemos a David peleando, defendiendo las ovejas y enfrentándose a osos y enfrentándose a leones, poniendo en riesgo su vida, pero tan valiente era David que se enfrentaba y Dios le daba la victoria, amén, a cosas naturales. Y luego lo encontramos a David ya con esa experiencia que había adquirido de pelear contra osos y leones, lo encontramos con esa experiencia enfrentándose ahora a un gigante guerrero que dice la escritura que medía aproximadamente 3 metros de altura y era experto en la guerra. Y David se enfrentó a él vino con lanzas, con escudos, con armas de guerra, pero David se enfrentó con él con una honda y una piedra y David lo venció. Porque cuando somos fieles en las cosas naturales y Dios nos va llevando a esas experiencias y podemos tener victorias pequeñas, nos va preparando Dios para enfrentarnos a cosas mayores, más grandes y también salir airosos y victoriosos si nos enfrentamos a las cosas en el nombre del Señor, porque todo lo que hagáis, dice la Biblia, hacerlo en el nombre de Jesús. Y entonces lo vemos a David ahora que en un momento dado Saúl, el rey, se llena de envidia, porque por allá empezaron unas jovencitas a cantar y a decir, David mató a 10,000, Saúl mató a 1,000 y David mató a sus 10,000. Entonces Saúl dice, pero ¿cómo así que a David le dan 10,000 y a mí solamente me dan 1,000? Si yo soy el rey, él es un muchacho, sencillamente, él es un pobre campesino, es un pastorcito, yo soy el rey. Y entonces Saúl tuvo celos de David y Saúl procuró matar a David. Dice la escritura que hubieron momentos donde estando David en el palacio, porque ya ahora David se trasladó al palacio como uno de la que hacía parte de la guardia personal del rey, y hubo un momento donde el rey le tiró unas lanzas a David y quiso enclavarlo, pero David supo esquivar las lanzas y David dejó esas lanzas ahí clavadas en la pared y huyó. Y esto nos habla, lo decíamos ayer, de que David hubiese podido quitar la lanza y tirársela a Saúl y defenderse, porque podía decir yo estoy en la condición de defensa y yo voy a defenderme, y así como usted me ofendió y así como usted me agredió, yo también lo voy a agredir. Pero cuando vemos la pared que está detrás de David, las lanzas se quedaron clavadas. No hay huecos en la pared de David. Y esas lanzas clavadas significa que David no usó las mismas armas. Y todo este son testimonios de la prudencia que David usaba. David no se quedó ahí aguantando el irrespeto y el ataque. David huyó y se fue, pero no se enfermó. David no alimentó ese sentimiento y esa amargura o ese veneno que quería inyectarle el rey Saúl, ese odio que le tenía o esa envidia. David no lo hizo, David no lo alimentó, no se quedó allí como víctima o victimizándose. David sencillamente se fue. Amén. Y se alejó de aquel que lo estaba maltratando, pero no se alejó de su proyecto. David sabía que él tenía que seguir aferrado de la mano de Dios. Gloria a Jesús. Vea que Saúl lo persiguió a David. En varias ocasiones encontramos que lo perseguía, y en esas persecuciones Saúl estuvo allí expuesto sin darse cuenta.
sin proponérselo, David lo tenía a Saúl con la facilidad de poderlo matar. David podía matar a Saúl, pero David no lo mató. Si David hubiese matado a Saúl cuando él andaba con 400 hombres que le seguían a él, ¿qué hubiese pasado? Sus hombres lo hubiesen aplaudido, los hombres de David lo hubiesen justificado, pero lo que realmente pasó fue que ellos aprendieron a temer a Dios, porque David no tocó al ungido de Jehová. Si David hubiese matado a Saúl, ¿qué hubiese pasado? Se habría ganado el trono antes de tiempo, pero lo que realmente pasó es que David se ganó el corazón del pueblo a su tiempo. Si David hubiese matado a Saúl, él hubiese formado guerreros valientes, pero como no lo hizo, lo que sucedió fue que David no formó guerreros valientes o violentos, sino valientes siervos. David, si hubiese matado a Saúl, entonces él hubiese empezado su reinado con las manos manchadas de sangre. Pero como no lo hizo, lo que realmente sucedió fue que empezó su reinado con honra y obediencia. Y todas estas cosas, el saber actuar de David, lo llevaron a ganarse la admiración de los hombres que le seguían. Habían 400 hombres que aparecieron allá. David se fue huyendo. Saúl perseguía su vida, quería matarlo. Y David se fue a esconderse en la cueva de Adulam. Y estando allí le llegaron hombres que él no los había llamado, que él era preocupado huyendo por lo suyo. Pero allá se le aparecen 400 hombres amargados, perseguidos, endeudados, en aflicción de espíritu. Y dice la Biblia que esos 400 hombres, David fue el jefe de ellos. Y ahora entonces pasa el tiempo, David sabe conducirse, sabe tratar a Saúl, no guarda rencor contra Saúl, no usa la violencia. Y estos hombres van adquiriendo la formación especial y se van pareciendo cada vez más a su líder y van adquiriendo el carácter mismo de David, y al punto que ya la Biblia no dice que son 400 afligidos, sino que los vemos más adelante que son 600, pero no son 600 afligidos, sino 600 guerreros, ahora que se habían convertido en hombres con un carácter especial conforme al de su líder. David, a través de su testimonio, a través de su carácter, su forma de ser, fue formando el carácter de ellos con un hermoso ejemplo de vida. Gloria al Señor Jesús. Y entonces ahora han pasado aproximadamente 15 años desde que David se enfrentó allá al gigante Goliat, y ahora entonces lo encontramos a él ya yendo a una ciudad llamada Hebrón, porque finalmente muere Saúl. Saúl ya muere a manos de los filisteos, y ahora entonces David hace duelo por Saúl, y lo encontramos ahora allá en el capítulo 2 de Segunda de Samuel, preguntándole: Señor, ¿y ahora qué hago yo? Ya se murió el rey, yo soy el que he sido ungido para ser el rey de Israel, pero entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Voy y tomo ya el reino por la fuerza, yo voy y ya digo que que me nombren como rey. Sencillamente David le pregunta a Jehová, y Jehová le dice: váyase a una de las ciudades de Judá. El reino de Israel estaba dividido en dos, y eran las tribus del norte y las dos tribus del sur, 10 en el norte y 10 en el sur. Y ahora entonces Jehová le dice: quédate allá en la ciudad de Hebrón, en el sur, allá en Judá, en una de las ciudades de Judá. Y David se espera. Y lo que dice aquí la Biblia es que vinieron los ancianos de Judá vinieron y lo ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Él ahora es rey sobre una parte de la nación. Las 10 tribus del norte todavía él no las gobierna. Él ahora es rey sobre las 2 tribus del sur. Amén. Y dice la escritura que allí en Hebrón estuvo David. La palabra Hebrón significa comunión.
comunión. Gloria al Señor. Alianza, compañerismo, promesa. Amén. Eso es lo que significa Hebrón. Es decir, que ahora David entraba en una etapa. Primero él estuvo allá con las ovejas de su padre, luego lo vemos a él allá con la gente afligida y angustiada, y ahora lo vemos que entra en una etapa de alianza, una etapa de comunión, una etapa donde las promesas se han cumplido, donde hay compañerismo, donde estas personas que lo siguen ahora ya lo siguen ya no por lo que Él les da, sino por lo que Él es. Usted y yo, amados hermanos, llegamos a Cristo sin saber dar. Llegamos a Cristo es buscando recibir algo. Llegamos afligidos, llegamos perseguidos, llegamos con la vida destruida, muchos con la vida destruida y muertos en delitos y pecados. Sin Dios estábamos sin esperanza en este mundo. Pero cuando llegamos a Cristo, llegamos a recibir y recibimos vida y recibimos bendiciones múltiples, entendimiento, revelación, iluminación, conocimiento de la palabra. El Espíritu Santo nos lo da y nos da convicción y podemos entender la condición en la que estamos y podemos reconocer. Y cuando uno reconoce, haya misericordia. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y llegamos así, pero Dios empieza a hacer una obra transformadora y cada vez entonces empezamos ya a obtener un crecimiento en el conocimiento de la palabra, el carácter, Dios nos lo va moldeando y cada vez entonces que conocemos más a Cristo, nos enamoramos más de Él y decimos, este es el modelo que yo quiero seguir. Yo no quiero seguir el modelo allá del famoso o del atlético o del rico o del elocuente. Yo tengo un mejor modelo y ese modelo es el modelo de humildad. Ese es el modelo, como dice la Escritura, de mansedumbre. Yo quiero seguir y nos ponemos como en esa tarea a conocerle más y a querer ser más como Él. Y cuanto más, como dijo alguien, el que anda en la miel, algo se le pega. Y tú andas con Cristo y empiezas a parecerte más a Cristo. Entonces estábamos usando un versículo de la Biblia, Eclesiastés 10:10, que dice, si el hierro se embotare, ese es el texto que hemos venido usando, si el hierro se embotare y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Amén. Hablando acerca de David, cómo Dios lo ha amolado, lo ha afilado para que David sea un arma especial en las manos de Dios, para la gloria, para la honra de Dios. Dios lo estaba preparando. Y entonces, analizando un poco este texto, miremos un poco este texto antes de poder continuar. Y si nosotros lo analizamos dándole, digamos, desmenuzándolo un poco, usted imagínese un hacha, herramientas cotidianas, es decir, herramientas que se han usado desde siglos atrás y que todavía hoy en día se usa. Un hacha para derribar un árbol. O imagínese un cincel para darle con el martillo y partir la piedra en dos. Entonces usted quiere derribar un árbol o usted quiere partir una piedra en dos con ese cincel y ese martillo. Entonces allí hay un propósito, hay una tarea y hay un objetivo. Y el objetivo es derribar el árbol o partir la piedra. Usted quiere hacerlo. Pero para ello usted necesita pagar un precio. Y el precio es el del trabajo. El precio es la actividad. El precio es hacer la tarea. Ponerse a darle golpes al árbol. Ponerse a darle martillo al cincel sobre esa piedra. Y entonces al final de toda esa actividad
usted puede decir, lo logré o no lo logré. Pero cuando uno analiza el texto, entonces nos está dando aquí un, un secreto. Y el secreto es afilar la herramienta. Porque si no la afila la herramienta, puede pasar que al final del día usted no pudo terminar de derribar el árbol o no rompió la piedra y peor aún, terminó cansado. Porque eso es lo que dice la Biblia. Si no lo amola, entonces se va a embotar, la herramienta se embota y por lo tanto hay que aplicar más fuerza. Y al aplicar más fuerza, por no estar afilada la herramienta, entonces va a terminar cansado y posiblemente sin haber hecho la tarea, sin alcanzar el resultado. Entonces terminó el día, no terminó, no pudo derribar el árbol o no pudo romper la piedra y peor, terminó agotado. Y hay cosas en las cuales usted puede sentirse agotado el día de hoy. Puede sentirse agotado de luchar y de tanta actividad y de tanto esfuerzo. Y que usted hoy tal vez diga, estoy cansado. Me he esforzado, lo he dado todo y no me he quedado quieto, he hecho la actividad, he hecho la tarea, pero estoy cansado. Y alguien puede decir, estoy harto, estoy aburrido, quiero tirar la toalla. El problema aquí es que para poder ser efectivos hay que invertir un tiempo que a veces no se quiere invertir. Es que ¿cómo me voy a poner yo a afilar la herramienta? Tengo que dedicarle 1 hora a afilar la herramienta. Y entre que yo me pongo aquí a afilar la herramienta, pues más rápido me voy y me pongo a darle golpes allá al mundo, al árbol, a la piedra. Y entonces, no, yo de afilar, yo no me pongo a gastar tiempo ahí. Pero no nos estamos dando cuenta de que a veces hay secretos que no los usamos. A veces hay procedimientos y pensamos que mejor la estrategia que yo tengo, porque es que con la estrategia que yo tengo, al fin y al cabo, es más visible. Yo me pongo allá a darle a una herramienta con una lima o en una piedra, a darle y a darle allá intentando sacar filo, pero eso es un tiempo ahí que no se ve el trabajo. Mejor me voy a la actividad. Y te la pasas haciendo cosas y haciendo cosas, haciendo cosas de una u otra manera, buscando el resultado, pero al final el resultado no llega y estás cansado. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres alcanzar con tu familia? ¿Qué quieres alcanzar en tus relaciones personales? ¿Qué quieres alcanzar de Dios? ¿Qué quieres recibir de Dios? Saltándose a veces, saltándose los mejores procedimientos, las mejores estrategias y usando las tuyas propias. Y entonces encontramos que David era un hombre muy sabio a la hora de relacionarse con la gente. Y lo vemos aquí ahora en Hebrón, un lugar de equilibrio, un lugar donde hay armonía, donde hay comunión con la gente y donde hay armonía interior. Cuando tú estás en armonía con el universo, estás en armonía con Dios. O más bien, cuando estás en armonía con Dios, estás en armonía con todo el universo. Hay paz en el corazón. Entonces a veces el problema es que queremos hacer las cosas sin tener armonía con Dios, sin tener armonía con el universo y todo se descontrola. Allá estaba Saúl, casi que se hacía pipí de miedo cuando salía ese gigante. Ya llevaba 40 días humillándolo. Saúl era un hombre que la persona más alta le daba aquí a sus hombros y él sobresalía por todos. Donde iban, veían y la cabeza de Saúl sobresalía sobre los demás. Y era el rey y era el que tenía que obtener la victoria o la estrategia para liberar al pueblo de esa opresión y de la ofensa, el vituperio que estaba sufriendo el pueblo,
porque estaban quedando, era el pueblo de Dios, y estaban quedando como unos cobardes. Y Saúl, peor aún, seguía ya lleno de miedo. ¿Por qué? Porque Saúl se había alejado de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, los temores, las inseguridades, flaquea la fe, ya ahora ya más crece es la incredulidad, las ansiedades, las desconfianzas. Y eso ahora lo que Saúl estaba ahora en desequilibrio con el Creador, con el dueño del universo y por lo tanto con el universo mismo. Pero llegó uno a ese campo de batalla que venía en armonía con Dios, que había aprendido a depender de Dios. Y le dijo, no tengan miedo, no se turben. Yo, tu siervo, va y pelea con ese gigante y, y, y de ahí en adelante todo el pueblo sabrá que hay Dios en Israel y que esto no es con lanzas, jabalinas, escudos, estrategias de guerra. No, esto es con el Espíritu de Dios. Aleluya. Así que hay que combinar lo natural. Hay que combinar lo natural. Pero jamás se puede perder de ser hombres y mujeres espirituales. Entonces tú quieres alcanzar cosas y no dejes lo natural. Es decir, con tu familia, ¿qué quieres alcanzar con tu familia? No, yo quiero con mi esposa, yo quiero que en nuestro hogar haya armonía y que haya paz. Y con mis hijos, yo quiero lograr que mis hijos, en mi relación con ellos, el respeto de mis hijos. Tú quieres lograr la felicidad de tu familia y tú quieres que tus hijos te respeten. Claro que hay estrategias, el buen testimonio, el buen ejemplo. Amén. Con la esposa, bueno, la escritura nos dice cómo debemos relacionarnos y cómo debemos de llevar nuestro matrimonio. ¿Cómo lo dice? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo así que hay que amarla como Cristo? ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Pues la amó al punto de que se dio por ella. Amén. Es decir, que es un amor sacrificial. A eso nos manda la Biblia, a que el amor es sufrido, es benigno, no tiene orgullo, no es jactancioso, todo lo espera, todo lo soporta, en fin. Y la Biblia nos manda que nosotros amemos y que ese amor sea un amor sin esperar algo a cambio, es un amor que lo da todo. Es un amor que está uno dispuesto a sacrificarse al punto de dar su vida. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos no me digan amén? ¿Usted está dispuesto a dar su vida por su esposa? Oiga, y a ese punto el Señor quiere que lleguemos. Es decir, no, yo quiero que mi esposa sea feliz. El Señor le dice, ¿usted quiere que su esposa sea feliz? Entonces, entréguese, délo todo por ella. Delo todo por ellas. Y dice el texto, dice Efesios 5:26, por favor, si lo pueden proyectar. Bueno, verso el anterior. Como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí entonces ya el Señor nos está, ¿cómo tengo que yo amar? Pues así, al punto de estar dispuesto a dar su vida por ella. Porque es que yo quiero que mi esposa se me sujete. Que la Biblia dice que la mujer debe sujetarse y debe obedecer al marido. Sí, pero eso es sin imponerse. Eso no se puede imponer. La autoridad no es algo que usted la puede ganar por la fuerza. Y eso es lo que David estaba enseñándole a sus hombres, que las cosas no son por la fuerza, sino por un carácter humilde. Y dice la escritura que el verso siguiente, por favor, el 26, dice, sino para santificarla. Amén. Es decir, que le invierte a su esposa, la santifica, la dignifica,
habla bien de ella, se preocupa por lo que ella tiene en su corazón, lo que está sintiendo y cómo él la va a ayudar para que ella cada día entonces también pueda ir desprendiéndose de peso y de cosas y de amarguras para santificarla, porque si usted la amarga a ella, ¿cómo va a querer? Su esposa es el resultado de sus actos. Amados caballeros, otra vez el pastor defendiendo a las esposas. Algún día defenderé a los caballeros. Pero yo creo que esa es la mayor defensa, amados. Cuando nosotros damos, de eso cosechamos. Entonces yo no puedo decirle a usted que usted va a recibir sin haber sembrado. Porque es que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Y si tú siembras vientos, ¿qué quieres recibir? Y si tú siembras allí aspereza, ¿qué quieres recibir? Siembra vientos y cosecha tempestades. Siembra aspereza y recogerás dolor. Entonces, amados, yo quiero que mi esposa sea feliz. Santifíquela, siembre en ella, invierta en ella detalles, tiempo de calidad. Póngale el corazón a las cosas. Póngale el corazón a su relación matrimonial. Porque es que a veces, no, es que la meta mía era bautizarme y ahí ya cuando me bauticé, hasta ahí ya soy feliz porque ya me bauticé. Y el soltero dice, no, la meta mía es casarme porque cuando me case ahí ya alcanzaré la plena felicidad. Se salió de un problema de la soltería y se mete en otro, pero es un hermoso problema. Ahora es otra etapa y hay que trabajar en ello, pero no, ya me casé, entonces ya seguimos la vida. No, ahora hay que trabajar en el hogar. Y dice la Biblia, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento por el agua de la palabra. Ve, amado hermano, oye, hermano, yo no sé por qué voy por ahí, porque no era ese el tema, pero resulta que el hombre es más visual y la mujer es más de oír. Y vea como dice la escritura, ¿verdad? Lávela a través de la palabra. A través, es decir, usted tiene que ser un hombre que tenga palabra. Pero no solamente que le diga, mamacita linda, qué hermosa que estás, sino que tú tengas palabras de sabiduría para levantarle a ella la autoestima, para dignificarla, para animarla. Es decir, Dios te está dando la responsabilidad. Y resulta que a veces hay hombres que es la mujer la que está diciendo, venga mi hijo, levántate, papá, venga, tú puedes, venga. Y el hombre está ahí esperando que sea ella. Y qué bueno ese tipo de esposas que lo levantan a uno y que le ayudan. Pero la responsabilidad en el hogar te corresponde a ti. ¿Y qué dice el verso 27? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y creo que hay un texto que dice ahí que Él la sustenta y la cuida. Él la sustenta. Entonces tú quieres un bonito hogar, pregúntale a Dios, investiga, conócela más a ella, porque al fin y al cabo creo que el estado de ánimo de la esposa en el hogar influye en el estado de ánimo de todos. Parece que la salud mental de ella es familiar, el estado emocional de ella es familiar. Si ella está bien, todo va bien, todo va bien, todos están contentos en la casa, los niños, todos están, pero si ella está enfermita ya en cama, todo se va descontrolando. Y si emocionalmente no está bien, usted puede que la vea que está haciendo las cosas, pero si emocionalmente no está bien, pues todo se va a desequilibrar. Pero yo quiero decirle que a esto, amado hermano, a esa relación de cónyuges y, y con los hijos, pongámosle el corazón. Es decir, pongámosle espiritualidad a las cosas. Usted y yo somos seres
integrales, pero cuando llegamos a Cristo, usted y yo llegamos a ser seres más espirituales. Usted y yo somos más espirituales. Cuando estábamos sin Cristo, nuestra mente era una mente natural. No percibía las cosas que son de Dios. El evangelio lo veíamos como locura. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces Cristo nos da su espíritu y empezamos nosotros a vivir ahora en el espíritu. Amén, porque Él nos vivifica, nos comparte de su naturaleza y ahora entonces tenemos que darle prioridad al espíritu, porque la carne mata, pero el espíritu es vida y usted y yo queremos vida y la tenemos y tenemos acceso a ella y se llama vida en abundancia. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es afilar la vida, esa herramienta, ese hierro es su vida, el hierro del que habla la Biblia es su propia vida. Y el Señor nos está diciendo que no pongamos tanto esfuerzo en hacer las cosas, sino más bien que seamos estratégicos, porque nos pasamos la vida esforzándonos y terminamos cansados y no vemos los resultados y cansados y con ganas de tirar la toalla. Entonces, echa mano de la empatía, eso está bien. Echa mano de la asertividad, eso está bien. Echa mano de la simpatía, eso está bien. El tener cualidades especiales en las relaciones con la gente y más con la familia, eso está bien. Pero no se quede solamente con ello. Póngale espiritualidad a eso. Póngale espiritualidad a esa relación. Es decir, que antes de usted tener una conversación, antes de usted afrontar un problema, antes de usted, lo que usted quiera lograr, propóngase a lograrlo en su casa, propóngase a lograrlo, pero afile el hierro. Usted es el hierro. Su carácter es el hierro, su vida es el hierro. Afílelo. No, yo primero voy a ir a enfrentar la situación, yo primero voy a ir a solucionar el problema. No, es mejor sacar un tiempo y afilar su carácter y preguntarle a Dios. Y entonces encontramos a David allí en una armonía con su familia y con la gente que lo seguía. Vea que estamos hablando de lo que quiero alcanzar con mi familia. Esto es un ejemplo, no es el tema en sí, pero es un ejemplo. Y podría dar otro ejemplo, lo que quiero alcanzar con la gente. ¿Qué quieres alcanzar tú con la gente? La gente que te rodea, familiares, amigos, compañeros, hermanos de la iglesia. ¿Qué quieres alcanzar con ellos? Y entonces tal vez podríamos respondernos y decir, yo quiero el respeto de la gente. Con eso ya me conformo. No quiero lo que la gente tiene. No estoy interesado en lo que la gente tiene. No estoy interesado en lo que me puedan dar. Me conformo con el respeto. Yo creo que esa sería una petición noble. Pero entonces, ¿cómo yo logro el respeto de la gente? Vuelvo y le respondo, afile la herramienta, sea espiritual. Mire lo que le pasó a David allí. Dice la Biblia que David estaba allí en un lugar fuerte y hubo un momento donde los filisteos estaban allí, habían como invadido o estaban allí en Belén. Y entonces dice la Biblia que David, estando desde aquí, desde esa posición, él ve allá la guarnición de los filisteos y él los ve que están allá en el pozo de Belén. Y dice el texto, esto está en 2 Samuel 23, 13 al 17. Y dice que él, viendo allá el pozo de Belén, dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está en Belén? Es decir, hubo un suspiro que salió del corazón, no de sus labios solamente, sino que salió del corazón de David.
David, esos 400 hombres, que ahora ya no eran 400, sino 600, y que ya no eran esos amargados y afligidos, sino que ahora ya se habían convertido en sus oficiales. Ahora habían unos rangos, había un círculo, habían 37 de esos 600 hombres que la Biblia los llama los valientes de David. Y de esos 37, la Biblia dice que 3 sobresalen sobre todos los 37. Había un círculo allá de amistad, de pactos, de fidelidad, de lealtad con la gente. Ya la gente ya no seguía a David por lo que él les daba, ahora lo seguían por lo que él era. Y tú ya no sigues a Dios por lo que Dios te da, tú ahora lo sigues por lo que él es. Y entonces dice la Biblia, aleluya, dice que entonces había allí una guarnición de los filisteos y él dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Dice que los 3 valientes, verso 16, dice: estos 3 valientes irrumpieron el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Ellos fueron y arriesgaron su vida, sangre, sudor y lágrimas. Allá ellos se enfrentaron con los que tuvieron que enfrentarse y llegaron hasta allá, hasta el mismo centro de allá de operaciones de los enemigos, y allá en el pozo ellos sacaron el agua y llenaron allá la vasija y se la llevaron a David y se la presentaron. Cuando David los ve a ellos, David no se lo había dicho a ellos, era un suspiro, algo que él había pensado en voz alta, pero que los que estaban cerca del rey, porque cuando uno está cerca del rey llega incluso a conocer los anhelos que tiene el rey, y estos hombres, conociendo los anhelos del rey, se disponen y van allá y le traen a David el agua. Y entonces cuando David los ve, dice, él no quiso beberla. Dice la Biblia: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. ¿Y sabe qué hizo? Dijo: esta agua la voy a dar yo como ofrenda a Jehová. Allí hay una hazaña especial que quedó grabada en el corazón de esos hombres. Porque David hubiera podido decir: ah, mire, qué bueno, yo quería esa agua y estos hombres me la trajeron, me la merezco. Yo me la merezco porque soy el jefe de ellos, porque les he enseñado y son lo que son por lo que yo he hecho en ellos. Pero David, humilde. Entonces tú quieres que la gente te respete. Ahí hay una aplicación especial. En lo natural, la humildad. Soy igual que tú. Yo no soy Dios. Yo no me merezco este tipo de ofrendas. Estas ofrendas, este tipo de ofrendas de tanto honor y de tanto respeto, esto que ustedes estén al punto de dar su vida por una ofrenda para mí, yo no me la merezco. Y ahí entonces David los está a ellos poniéndonos en un lugar de respeto. Es decir, no es por lo que yo soy, porque yo soy aquí el líder y yo soy aquí el que gobierno, yo soy aquí el que sobresalgo sobre ustedes. No, 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 ustedes arriesgaron su vida y yo no me lo merezco. Esa ofrenda se la merece Jehová. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando le ponemos espiritualidad, porque David ahí se comportó como un hombre que en lo natural les daba respeto a ellos, pero también en lo espiritual les mostró que primero, que por encima de todo está Dios, y que por encima de mí mismo, por todo lo que yo pueda ser, todo lo que yo soy, todo lo que yo haya hecho y todo lo que haya podido alcanzar, ha sido porque Dios ha alineado las cosas y me ha permitido hacerlas, pero no ha sido por mí, ha sido por Él. Y cuando se le reconoce a Dios, entonces la gente ve la espiritualidad en ti y en mí, y la gente va a decir: este hombre, esta mujer es una persona que hay que respetarle, porque tiene una relación especial con Dios, está afiladito con Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, en conclusión, esa relación tuya, lo que tú quieres alcanzar con tu familia, por favor búscalo.
Busca esa armonía, busca esa empatía, lo que les decía, ese don de gentes con las personas, esa amabilidad, ese respeto, esa sonrisa, todo eso, eso hay que buscarlo, eso tiene que estar ahí. Pero ese no es el secreto. Ese no es el secreto para estar en armonía con el universo, con el Creador. El secreto está en la espiritualidad. Entonces tú quieres alcanzar algo de Dios. Yo quiero alcanzar de Dios algo especial. Quiero alcanzar de Dios lo sobrenatural. Quiero alcanzar de Dios que Dios me use y que ore por un enfermo y que Dios lo sane. Y que ore por un demonio y que cuando ore por el demonio ahí mismo el demonio me vea, ahí mismo ese demonio se vaya. Eso quiero alcanzar de Dios. No que el demonio ahí yo vaya y me ponga a pelear con ese demonio y ese demonio no salga. No, yo quiero que salga ya. Como aquel hermano que se fue a orar por un demonio y se puso a orar y ese calor y ese demonio no se iba. Y ese hermano sudando, sacó un pañuelo y ese pañuelo es su camisa mojada. Ay, llegó alguien ahí y le dijo, por favor, tráigame una Coca-Cola. Y el demonio le dijo, traiga 2, porque esto va para largo. No, amados, es decir, yo no quiero, yo quiero es que Dios me use, que sea afectivo, ¿verdad? Yo quiero eso de Dios. Lo queremos, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, Dios no te va a dar las cosas así, porque tú las quieres. No, que yo quiero que Dios me use y me dé unción y que cuando yo me siente aquí en este piano a tocar un instrumento y que Dios me use aunque yo no tenga la voz, pero que haya una unción y que la gente sienta y poderlo llevar a la presencia de Dios. Eso queremos, amén. Pero eso Dios no te lo va a dar solamente porque tú lo quieras. Es que cuando yo me paro a predicar, que Dios fluya. Y que Dios me lo dé y que la gente se convierta a Dios y que la gente se entregue y que lloren. Ese es como el deseo del predicador, ¿no? Que la gente llore. Hasta las bancas lloren y las paredes suden. Predicador bomba, yo quiero ser un predicador bomba. No, amado hermano. Es decir, que ese no es ser, es decir, está bien el anhelo, pero eso no se va a lograr con quererlo. Mi palabra es como martillo que rompe la piedra. Para que ese martillo rompa la piedra, tiene que haber una fuerza especial. Que cuando la palabra se predique haya una unción especial. Eso no va a llegar porque usted lo quiera sencillamente. Sino que eso va a llegar cuando usted coge la herramienta y afila la herramienta. No, yo cojo aquí, trazo un mensaje y organizo un mensaje y ya me paro. No, amado hermano, hay que levantarse tempranito. Y antes de irse a tumbar el árbol, vaya y afile el instrumento. Vaya y afile el instrumento. Antes de usted ir a querer alcanzar lo que usted quiere alcanzar, Dios se lo va a dar con su familia, con sus hijos, con la gente que está al lado, que está cerca, que está lejos. Dios se lo va a dar. Pero, amado hermano, levántese muy temprano a afilar el instrumento. Ustedes, amados jóvenes, adolescentes, temprano, la Biblia dice que el padre que ama a su hijo temprano lo corrige. Entonces por allá se levantó uno a las 5 de la mañana a pegarle al hijo. Porque dice temprano lo corrige. No, desde su infancia. Eso es lo que dice, eso es lo que está queriendo decir. Desde su infancia, desde temprano. Bueno le es al mozo, dice la Biblia, llevar el yugo desde su juventud. Desde temprano, amados jovencitos, desde temprano, esa disciplina, esa búsqueda, ese buscar el conocimiento, experiencia, relacionarse con Dios. Dios te está afilando, porque lo que suceda ahora en tu vida, en tu adolescencia, trascenderá y marcará cómo va a ser tu edad adulta. Y como tú te acostumbres a recibir las cosas ahora, así entonces lo vas a administrar cuando ya lo tengas. Si David se hubiese acostumbrado a matar, es decir, si David se hubiese matado a Saúl,
David se hubiese convertido, ese hubiera sido ya su línea, su patrón, a alcanzar las cosas por la fuerza. Amados jóvenes, voy a invitarles a todos a estar en pie. No forcen las cosas, no forcen las cosas, no forcen las cosas, porque terminarás cansado y sin resultados. Allá dele y dele y dele y dele al árbol. Y dele a la piedra y dele a la piedra. Dándole fuerza. Y es que tengo que hacerlo a la fuerza, tengo que hacerlo. Como sea, tengo que hacerlo. Pero no, tú déjate guiar de Dios. En todo, ponga la espiritualidad a todo. Porque usted es una persona espiritual. Si usted no fuera de la iglesia, todo este mensaje no sería para usted. Pero usted es de la iglesia, usted está aquí en la iglesia. Y Dios te está llamando a salir de allá, de lo natural y de hacer las cosas allá con estrategias humanas, y póngase a hacerlas ahora en adelante con la dirección del Espíritu. Levántese muy temprano a preguntarle a Dios. No se vaya de su casa sin antes afilar su instrumento. No se meta en relaciones sin antes afilar su instrumento. Amistades, relaciones sentimentales, hogar, familia, abordar problemas. No aborde nada. Acostúmbrate a depender del Espíritu Santo. Dependencia, Señor, como David, Señor, ¿qué hago? Ya se murió Saúl. Le decían tal vez, vaya, mate a Saúl. Vaya, ahora ya es el momento de reclamar el reino. No. Y yo voy a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? Vete a una ciudad de Judá. ¿A cuál? A Hebrón. Vete a Hebrón. En Hebrón hay armonía. En Hebrón hay cumplimiento de promesas. ¿Sabe? Dice la Biblia que David escribió el Salmo 101 ya cuando ya fue coronado rey. David fue ungido rey 3 veces. Cuando lo ungió allá el profeta Samuel, allá en la casa de su padre, al lado de sus 7 hermanos. Pero ahora lo vemos que también es ungido allí rey en Hebrón. Y luego David es ungido como rey en Jerusalén. Y cuando David finalmente es ungido, David reconoce y dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y vanidoso, y corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mí. Y vea cómo termina el Salmo, versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. ¿Se va a ir a pelear con todos los impíos de la tierra? ¿No habitará en mi casa el que hace fraude? ¿Quién está en mi casa aquí haciendo mal para sacarlo? Mi casa, casa de oración será llamada. El templo, usted, cada mañana afílese y saque de su casa el fraude, saque de su casa la mentira de su corazón, saque de su casa la impiedad y elimine toda iniquidad. Señor, cada mañana límpiame, purifícame, santifícame. Voy a enfrentarme al mundo. El mundo dice que yo estoy cansado, que yo estoy enfermo, que yo no puedo. Pero Señor, yo voy en el nombre de Jesús a enfrentarme a la vida. Y voy con la vida del Espíritu. Quiero en esta hora que hagamos una oración para terminar esta enseñanza.
Aleluya. David fue fiel en lo natural. Seamos fieles en lo natural, puntuales, buena paga, bien hablados, fieles, diezmadores, ofrendadores, todas esas cosas. Pero, amados hermanos, siempre, por encima de todo, tiene que existir la espiritualidad. El levantarse temprano, porque a veces se deja para después, porque es que mi dependencia de Dios no es como tan importante ahora, eso ya después. ¡No! Él es la fuente de vida. Y si tú quieres vivir vida en abundancia, entonces dale la prioridad a la dependencia creciente en Dios. Depende. Cultiva la dependencia de Dios. Ese es el secreto para derribar los árboles, para romper las peñas, para que las piedras se quiebren. Ese es el secreto. Afila tu instrumento. Y eso solamente lo puede hacer es el Espíritu Santo. Tu relación con Él. Humíllate a Dios. Por eso Dios dice de David, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David aprendió a humillarse, a reconocer que no era por sus capacidades o su hermosura o su linaje o sus logros o su carácter, su capacidad. Él aprendió a depender de Dios. A reconocer. Yo quiero invitar a alguien en esta hora que quiera venir a este altar y decirle: Señor, aquí está este hierro. Aquí está este hierro, Señor. Duro, pero que afilado puede ser una herramienta especial. Traiga esa herramienta, tráigala hoy a este altar. ¿Qué quieres de Dios? Paga un precio. Paga ese precio. Sin dinero. Aleluya. Venid los sedientos y comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Venid y recibid de Dios vida en esta hora. Aleluya. Tal vez tú digas: ya quiero tirar la toalla. Alguien que esté pensando en tirar la toalla, venga a este altar y dígale: Señor, yo voy a seguir. Voy a seguir, Señor, insistiendo. Voy a seguir, pero ahora lo voy a hacer, Señor, con tu dirección. Yo quiero depender de ti. Yo quiero dejarme guiar. Yo quiero hacer las cosas. Aleluya. Vean, hermanos amados, vamos a cantar un cántico en esta hora y vamos a ir orando por los hermanos que están aquí en el altar. Este llamado no es solo para los adolescentes, este llamado es para ti. Esta invitación a este altar a hablar con Dios es para ti. Habla con Él y dile: Señor, yo soy ese hierro que necesita ser afilado. No quiero, Señor, que se vaya mi vida y no ver los resultados, el esfuerzo y terminar cansado de la vida y con el tiempo perdido. Yo no quiero desaprovechar el tiempo. Vamos a ir cantando este himno, esta suave melodía, y hay una invitación abierta para que usted venga a este altar corriendo. Venga a este altar y humíllese a Dios. Ese es el secreto, humillarnos a Dios. Aleluya. Eterno Rey, eterno Dios, maravilloso Rey. En el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso. El secreto de Dios. El secreto de Dios. Aleluya. Obra, Señor.